Eres Henry Ford en 1919, 16 años después de fundar Ford Motor Company. Además de que ya habías lanzado el modelo A, también ya habías lanzado el revolucionario modelo T en 1908. El éxito del lanzamiento fue tal que tuviste que detener ventas por falta de capacidad para tantos pedidos. Para revolucionar esto y hacer historia, visitas un matadero y descubres un sistema lineal de sacrificio y desmantelamiento de bovinos que permite la producción a gran escala. Como visionario, aplicaste eso en tu negocio desde 1913. El modelo T, que antes se fabricaba en 12 horas y media, pasó a ensamblarse en solo 1 hora y media. Convertiste el auto en un producto masivo y buscabas expandirte globalmente, pues las ventas en Estados Unidos no satisfacían tu ambición. Probablemente estés de acuerdo con el dicho, el que llega primero bebe agua limpia. En 1919 comienzas la operación de Ford en Brasil y eres el primer fabricante de autos en el país. Pero 102 años después, la empresa que creaste sorprende a Brasil con este anuncio. La industria automotriz brasileña sufrió hoy un golpe histórico. La ensambladora Ford anunció el fin de la producción de vehículos en el país. Sí, la noticia del cierre de las fábricas fue terrible, ya que la salida de Ford provocó la pérdida de 8,000 empleos en la cadena productiva. Además, ¿qué riesgos hay si otras ensambladoras se van de nuestro país? ¿Son culpables Ford, que perdió ante la competencia, o el gobierno de Brasil? Ford anunció su salida de Brasil. Son 5.000 empleos. ¿Y la prensa? Portada de O Globo. Ford se retira de Brasil por falta de ambiente de negocios. Querían renovar subsidios para fabricar y vender autos. Ahora hay competencia. China, ¿verdad? Entre otros. Salió porque en negocios, si no hay ganancias, se cierra. En este video entenderemos el verdadero motivo de la salida de Ford de Brasil, dejando atrás todo ese ruido. Anunció hoy el cierre de la producción de autos en Brasil. Para salvar la vida de miles de jóvenes estadounidenses. Aunque Japón tenía su infraestructura destruida y sufrió 2 bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial, de ahí nació el mayor fabricante de autos del mundo. En los años 60 y 70 se cuestiona el modelo fordista. Toyota, basada en el fordismo, innova y crea el modelo conocido como toyotismo. A diferencia del modelo estadounidense, el japonés revolucionó la fabricación de autos al centrarse en calidad y variedad, sin excesos. Toyota evitó altos inventarios, fomentó una relación diferente entre trabajadores y descentralizó proveedores de autopartes. En resumen, la japonesa Toyota, con esta innovación, desde entonces se convirtió en la marca más grande del sector automotriz del mundo. Ford ocupa el 4º lugar con 10.5% de mercado y 5% de participación. Y lo interesante aquí es que un fabricante que nació hace pocos años, más precisamente en el año 2003, actualmente es la marca más valiosa del sector automotriz. Tesla, sobrevalorada o no, en octubre de 2021 valía $1 billón. Ella sola valía más que los 10 principales fabricantes de vehículos juntos en esa época. Es clave entender esto, ya que Tesla revolucionó los autos. Actualmente, el futuro de los autos es la electrificación de motores, sean híbridos o no. Los fabricantes lo adoptan y hay cambios estructurales. En 2020, Ford vendió 4.5 millones de vehículos en el mundo, 2.3 millones en América del Norte y 2 millones en Estados Unidos. Los otros mercados más grandes fueron Europa, con 1 millón de vehículos vendidos, y China, con 600,000. Sus subsidiarias globales han causado grandes pérdidas para la matriz. América del Sur perdió $500 millones y Europa más de 800 millones. En China, casi 500 millones en pérdidas y más de 100 millones en otros mercados. Como General Motors, Ford casi no vende autos de pasajeros. Las 2 armadoras estadounidenses se enfocan en pickups y SUVs, categorías más lucrativas y populares en su país de origen. Este vehículo representó el 77% de las ventas en 2021 en Estados Unidos. Ford lidera el sector con la F-150, el vehículo más vendido en Estados Unidos por más de 40 años.
Sí, podemos decir que Ford no fracasa en Brasil, ya que somos el peor país para vender autos y la industria es muy competitiva. Ford ya dejó Australia. En Japón, GM Ford no puede competir. En 2021 Ford cerró sus plantas en India y China, que es el mayor productor de autos, pero no está en el top 10 de mercado. Así es el panorama mundial. ¿Cuál es la parte de culpa de Brasil al final en la salida de Ford de nuestro país? Brasil vive una fase de grandes desarrollos. Su enorme tamaño continental está cruzado por carreteras que conectan todo Brasil. Las industrias se desarrollan con una rapidez extraordinaria. La industria siderúrgica, la industria automotriz y ahora el movimiento pionero que sacude a toda la nación lleva al corazón de Brasil un centro de cultura y civilización que será mañana la nueva capital de Brasil, Brasilia. Ford llegó a Brasil en 1919, pero la industria automotriz brasileña surgió realmente hasta los años 50. Para impulsar el nacimiento de esta industria no faltaron programas de desarrollo. El primero fue el Grupo Ejecutivo de la Industria Automotriz, con el presidente J.K. en 1956. Todos buscan financiar la producción de vehículos, atrayendo multinacionales con beneficios fiscales y financiamiento. Mercedes-Benz Brasil produce 3 tipos de vehículos excelentes. Además del autobús, 2 camiones, uno ligero y otro de peso medio. La calidad de los 3 tipos producidos es idéntica a la que se alcanza en Alemania. Se mecanizan alrededor de 4.000 conjuntos de biela y tapa de biela diariamente. Brasil, con Ford Taubaté, recibió la inversión tecnológica industrial más moderna del mundo. El hecho es que dio resultado. La industria automotriz nació en Brasil, pero se dirigió a su desaparición. Nuestra industria automotriz actualmente presenta este panorama. Contamos con 21 fabricantes de vehículos, autos, camionetas, vans, camiones y autobuses y 5 más de maquinaria agrícola y vial. Hay 26 fabricantes distribuidos en Brasil en 57 fábricas. Brasil creció en su mercado interno de 2003 a 2013, alcanzando un pico de producción y ventas de 3.7 millones de unidades. En 2021, nuestra industria produjo 2 millones, millón y medio menos que el pico de 2013. ¿A qué se debe esa caída? ¿Al coronavirus? Incorrecto. En 2019, un año antes de la crisis del COVID, México produjo 2.9 millones de unidades, 800,000 menos que en 2013. El hecho es que desde 2013 hasta ahora, Brasil vio su producción entrar en plena caída. Entender la salida de Ford es comprender el fracaso de nuestro país hacia la industrialización. La industria automotriz puede producir casi 5 millones de unidades al año. Pero el problema es que Brasil casi nunca ha usado toda su capacidad productiva, siempre ha operado con ociosidad. Producir menos de tu capacidad causa pérdidas. No fuimos competitivos para fabricar y exportar autos globalmente. Los fabricantes dependen del mercado interno para facturar y con la crisis de 2015 y 2016, cuando el PIB cayó, todo empeoró. No se puede negar que la carga tributaria es un gran villano en México. Un estudio del Banco Mundial reveló que una empresa mediana en Brasil tarda unas 2.000 horas solo en calcular y pagar impuestos. El promedio en otros países es de solo 160 horas. En el sector automotriz brasileño, entre 30% y 40% del valor de un auto nuevo es impuesto. En Estados Unidos es alrededor del 7%, pero la salida de Ford del país tiene causas mucho más profundas de lo que parece. Aunque fue la primera fabricante en llegar al país, Ford nunca tuvo un auto exitoso en Brasil. De 1959 a 1982, el Bocho fue el auto más vendido en Brasil durante 24 años seguidos. En 1983, Chevrolet lanzó el Chevette. Chevrolet presenta la perfecta integración entre mecánica y estilo. El nuevo Chevette.
motor a gasolina o a alcohol, ahora también 1.6, nueva transmisión con quinta velocidad opcional. De 1984 a 1986, Chevrolet siguió en el podio, ahora con el Monza. Monza, este es el auto del año. Dirección hidráulica, vidrios eléctricos y quinta velocidad opcional. Estilo y aerodinámica para desempeño con economía. En 1987, Volkswagen destaca con el Gol, que fue el auto más vendido del país durante 27 años. Fiat tomó el liderazgo con el Palio en 2014. Desde 2015, Chevrolet recuperó el primer lugar con el Onix, compitiendo intensamente con el Hyundai HB20. El gráfico muestra cómo la competencia con Ford en México fue brutal. Desde 2003 hasta su salida, su participación cayó a menos del 10%. Fiat, Jeep, Chevrolet y Volkswagen lideran con 59% de participación. Las demás marcas tienen menos del 10%. China es el mayor mercado automotriz mundial. En 2021 se produjeron 26 millones de autos y vehículos comerciales ligeros. Antes no era así. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos casi siempre fue el mayor productor de vehículos del mundo. Existe consenso entre economistas en que los países ricos se industrializaron. Brasil tuvo muchos errores en sus políticas de industrialización, sobre todo en la automotriz. Pudo inspirarse en países asiáticos como India y China, que abrieron su mercado a multinacionales exigiendo contrapartidas. China exigió que los fabricantes extranjeros solo ingresaran si aceptaban el acuerdo de 50-50. Ese acuerdo obligó a multinacionales a crear empresas conjuntas con firmas chinas, lo que benefició a la economía de China al absorber tecnologías. En la India ocurrió igual en los 90, pero aquí la apertura a fabricantes extranjeros destruyó nuestra industria nacional. China e India tienen marcas nacionales importantes como Chery y Tata Motors porque abrieron su mercado pero siguieron fortaleciendo su industria local. Las marcas chinas crecieron y en 2021 alcanzaron el 44% del mercado chino, que tiene más de 80 marcas. En la India, Suzuki, una marca japonesa, tuvo durante mucho tiempo prácticamente el 50% del mercado de la India, después de haber sido una de las primeras marcas en cerrar un acuerdo con una ensambladora india, Maruti. Tanto China como India son mucho más competitivos en el mercado internacional que Brasil, logrando exportar bastantes unidades al mundo. Desafortunadamente, nuestra política para crear una industria automotriz fue la de proporcionar subsidios a multinacionales que se volvieron extremadamente dependientes del mercado nacional, el cual tiene una baja demanda. La fórmula del fracaso ya existe y los más afectados somos los brasileños. Es muy probable que esto colapse y otras marcas se vayan del país. El futuro de la industria automotriz son los vehículos eléctricos, híbridos o no. Por eso Tesla es la armadora de autos más valiosa del mundo. Pero el futuro de esta industria aquí es incierto. No tenemos ningún fabricante nacional, bueno, sí tenemos, pero solo para segmentos específicos como Agrale, que fabrica camiones y tractores. Somos el único país de los BRICS sin una marca de autos nacional. Incluso tuvimos algunos productores nacionales que intentaron triunfar en este sector, pero al final o terminaron quebrando o terminaron siendo comprados. Gurgel, fundada en 1969 por Juan Augusto Conrado do Amaral Gurgel, fue una de las más conocidas. Gurgel, el brasileño, pudo ser nuestro Henry Ford, tuvo ideas revolucionarias e intentó lanzar autos eléctricos en los 70. Lo mismo ocurrió con Troller, fabricante brasileño adquirido por Ford en 2007, lo que prácticamente acabó con la marca. Otro punto muy complicado es que, por más que tengamos proveedores nacionales, Brasil actualmente importa muchas más autopartes de las que exporta. Las ensambladoras tienen proveedores globales y prefieren importar, sobre todo tras la facilitación gubernamental para importar autopartes no fabricadas en el país. En la década de los 90, Metal Leve, empresa brasileña y proveedora de autopartes, tenía el 80% de participación en el mercado. Sin embargo, quebró por la paridad dólar-real, que facilitó la importación de autopartes por fabricantes extranjeras. Las que no quebraron fueron adquiridas por multinacionales. Brasil pudo inspirarse en India y China, que al abrir su mercado a multinacionales,
Combinaron lo útil con lo agradable al abrir la economía y apoyar el desarrollo de fabricantes y autopartes nacionales. Corea del Sur es un gran ejemplo de país que fortaleció el financiamiento para crear un fabricante nacional, Hyundai. Toyota también empezó como fabricante de máquinas textiles y fue ridiculizada por vender autos de mala calidad en Norteamérica, y acabó siendo el mayor fabricante de autos mundial. Gracias al apoyo del gobierno japonés, que en su momento salvó a la empresa de la bancarrota con dinero público. La apertura gradual del mercado permitió a China e India adoptar innovaciones tecnológicas y fomentar su industria nacional. Esto reduce la dependencia externa. No se trata de no abrir el mercado, sino de no hacerlo sin una industria nacional fuerte. En resumen, podemos decir que fuimos desindustrializados. Brasil adoptó completamente el liberalismo y pasó lo que pasó. Actualmente los proveedores de autopartes se dividen en dos categorías. Los sistemistas o Tier 1, como Bosch, son 7 multinacionales. Los Tier 2 son proveedores nacionales. El 75% de la facturación de proveedores es de empresas extranjeras y el 25% de capital nacional. El hecho es que fueron años de errores y la solución no es simple, es compleja. El principal camino serían medidas para estimular y absorber tecnologías propias, sin depender tanto de ensambladoras extranjeras que solo buscan subsidios para enviar ganancias a sus matrices. Desafortunadamente, ese es el juego. Los países ricos controlan las grandes empresas, tecnologías y patentes, por lo que competir sin fortalecer nuestra industria será difícil. Así podríamos ser un país más rico y competitivo, no solo exportador de materias primas. La política industrial no garantiza resultados. Observando los países que avanzaron tecnológicamente y ahora fabrican productos complejos, todos aplicaron política industrial. Eso se ve claro en Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Singapur y hasta en Estados Unidos. Un ejemplo claro y sencillo de política industrial es la meta de exportaciones y graduación tecnológica a nivel nacional, en la cual el gobierno ayuda al sector privado, pero exigiendo esas contrapartidas. La política industrial es un aliado del sector privado contra los países desarrollados, que ya dominan la tecnología. El libre mercado no logró que Brasil fuera competitivo en la industria. Tanto así que el ministro de Hacienda, Pedro Malán, en los años 90, dijo, con sus propias palabras, que la mejor política industrial es no tener política industrial. En resumen, China se volvió potencia al hacer lo opuesto y ahora desafía la hegemonía de Estados Unidos. Brasil y otros países latinoamericanos siguen dependiendo mucho de exportar materias primas. El propio Fondo Monetario Internacional, que encabezó la cartilla liberal para América Latina años después, admitió que se equivocó al recomendar la austeridad económica y la liberalización del mercado, afirmando que esas actitudes no dan resultados en países subdesarrollados y hasta aumentan la desigualdad. El libre mercado favorece a los países desarrollados que compran materias primas y exportan tecnología barata para las economías periféricas. Hablar del supuesto fracaso de Ford en Brasil es en realidad hablar del fracaso de Brasil en crear una industria nacional competitiva internacionalmente. Existen excepciones como Embraer y WEG, pero como dice Buster, la excepción es solo el ejemplo del burro. Confieso que al hacer este video no esperaba concluir que Brasil, lamentablemente, no avanza hacia el desarrollo. Quiero saber tu opinión y tu punto de vista sobre este tema. Los comentarios están ahí para eso. Suscríbete al canal si te gustó, deja un like, si no te gustó, asegúrate de hacer doble clic en el dislike. Un abrazo y hasta el próximo video.